Hola, bienvenidos a este programa de Radio Flores Libertarias. Para esta ocasión vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de los disturbios de Stonewall, de la postura de la colectiva frente a lo LGBT, a las marchas del orgullo gay. Vamos a entonces hablar de la capitalización de las disidencias sexuales, de la reproducción del patriarcado dentro de los movimientos LGBT. Entonces, comencemos. Bueno, para empezar a hablar de todo el antecedente histórico que conlleva esta fecha, es importante empezar a hablar desde los disturbios de la cafetería Coptons. Bueno, estos disturbios se dieron en 1966 en San Francisco, en una cafetería de la red de cafeterías de Jim Comptons. Estas cafeterías eran 24 horas y es uno de los lugares donde en esa época se agrupaban las trans, y no solo las trans, sino todas aquellas personas de la comunidad, de los que no tenían comunidad, las trabajadoras sexuales, los gays, pero sobre todo las trans, porque no eran aceptadas en los diferentes bares gays debido a que estaba eh, prohibida y sumamente criminalizada eh, todo lo trans. Por esta razón se agrupaban en estos sitios y el disturbio como tal empieza por una llamada a la policía de un empleado de la cafetería al ver un supuesto escándalo de parte de una mujer trans, a la cual llega un policía que previamente había sido acusado de violencia contra las trans, y esta le responde echándole el café en la cara. Con esto empieza el disturbio del Café Coptons, donde empiezan a llamar por medio de toda esa red de afectos, empiezan a llamar más trans que llegan al sitio y responden a la ofensa de los policías, y se vuelve tal vez el primer punto de inflexión donde el movimiento trans y posteriormente el LGBT o las demás disidencias sexuales y de género empiezan a agruparse para responder al mundo violento en el cual se encuentran. Luego es importante recordar a los disturbios de Stonewall que sucedieron el 28 de junio de 1969 en la calle Christopher en Nueva York. Y ahí, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Ahí estaban unos bares en donde iban las maricas, las travestis, las, las prostitutas, las migrantes, y estaban en ese tiempo supremamente acostumbradas ya por la policía a generar un montón de redadas todo el tiempo constantemente, porque estos bares eran como ilegales y eran parte de la mafia. Entonces había como un negocio ahí de tráfico de drogas, tráfico de licor, un montón de situaciones ahí como con temas legales, y además porque pues estos lugares que eran para maricas pues no eran como bien vistos y no eran legales. Entonces lo que se dice es que estaban normal, casuales las maricas, las travestis, las locas ahí parchando en el bar de Stonewall, y llega la policía a hacer una de sus rutinarias redadas, y lo que hacía pues primero era como molestar a todos, hacerles un matoneo, decir, joder a unos por tener ropa de mujer, joder a las otras porque estaban vestidas de hombre, ¿cierto? Eh, y empezar a hacer a continuar ese proceso de violencia heterosexual y de estigmatización de todas las disidencias sexuales de ese tiempo, además que eran unos lugares frecuentados por personas empobrecidas y que vivían en la calle y que no tenían también otros escenarios para compartir. Y en ese sentido llegó la policía, empezó a pedir papeles, todo lo que sucede ahí en ese contexto, y eh, meten a la patrulla a una lesbiana que eh, empezó a resistirse a la violencia del policía. El policía le pegó y la muchacha lesbiana le devolvió el golpe, y ahí todas las demás maricas empezaron a darse cuenta de que pues estaban cascando a la chica que habían cogido en el, en la patrulla,
y ahí empezó como la revuelta, empezaron a tumbar, a botar ladrillos, a botar piedras. Hay como muchas leyendas y imaginarios alrededor de quién fue la que tiró esa primera piedra. En realidad como que nunca se sabe. Incluso muchos dicen que fue Marsha P. Johnson quien tiró ese ladrillo o esa piedra, pero luego muchos relatos dicen como que desmienten esa historia, diciendo que incluso ella ni siquiera estaba en ese momento en el bar, sino que ella llegó más tarde en la noche o al otro día, porque esta cosa se expandió y se mantuvo durante mucho tiempo. Esta gente empezó a amotinarse, empezó a pelearle a los tombos y luego en un momento los tombos estuvieron encerrados también en el lugar. Entonces las maricas ahí tirando piedras y protegiéndose, cuidándose entre ellas. Y luego empezaron a generarse una situación, se empezó a generar una situación en donde se tomaron toda la calle. Y era, según los relatos, cuentan que era una experiencia maravillosa estar en ese disturbio, porque era un enfrentamiento total contra la policía y contra esa violencia heterosexual que está tan guardada en nuestros cuerpos y en nuestras calles, y era tan difícil la existencia marica y la existencia disidente, que estar libremente en las calles luchando por nuestros cuerpos y nuestras sexualidades y nuestras disidencias era una sensación que es como muy poderosa y muy rebelde, y eso también es como un poco de lo que queremos un poco recordar hoy, y es recordar ese espíritu rebelde y revolucionario de Stonewall, en donde estas personas claramente que ya estaban cansadísimas de vivir esos abusos y esos acosos todo el tiempo por parte de la policía, y además en ningún otro lado de la ciudad pues eran bienvenidas y tenían un espacio, ¿no? De resto pues les tocaba en la calle, les tocaba tomar por ahí cualquier lado, y estos escenarios eran como los únicos espacios para encontrarse y verse con las amigas y generar también los lazos de sexualidad y de disidencia que necesitábamos, ¿no? Entonces eso es también lo que nos interesa, recordar esa posibilidad de luchar, encontrarnos con las compañeras que sufren la violencia que nosotras hemos vivido, y rebelarnos y rebelarse ante ese sistema que en ese momento de opresión era la policía, y cómo eso contagió tantos corazones y que muchas personas empezaron a llegar de toda la ciudad a acompañar y cuidar esa toma que se estaba haciendo de esa calle. Y es una experiencia súper linda porque se la tomaron como casi por 2 días. Entonces se mantuvo esa manifestación y esa movilización, y eso logró generar una visibilidad impresionante de todas las violencias que sufrían las maricas, no solo ahí, sino en todo el mundo. Y creo que eso es algo como impresionante y valioso de reconocer, de esa fuerza de las maricas que se atrevieron a coger las piedras para defenderse de la policía y las opresiones. Por lo tanto, pues por eso es importante recordar que ese primer aniversario que nace a partir de todos esos disturbios que se dieron en Stonewall Inn, que se dan el 28 de junio de 1970, se dio gracias a que ya desde hacía muchos años incluso se estaban organizando todas esas personas maricas, trans y demás, en lo que anteriormente se llamaban organizaciones homófilas. En un principio se denominaban de esa manera. En el primer aniversario de los disturbios de Stonewall, alrededor de 120 130 personas se organizan para precisamente conmemorar en una marcha todo lo que pasó ese día que pues acabamos de contar. Y por eso es importante que reconozcamos por qué se dan todas estas movilizaciones en un primer momento desde los años 70, y es recordando todos esos sujetos periféricos no normativizados, cuerpos que en el espacio público son de alguna manera criminalizados en su momento, no solo por la policía, sino por todo el sistema, los tres sistemas tal vez de opresión que existen en nuestro mundo, que es tanto el capitalismo como la colonización y el patriarcado. Hay otra cosa re valiosa que pasó en esa primera marcha, y es que ahí llegó Silvia Rivera, y ella hacía parte de STAR, que era una organización de travestis callejeras revolucionarias, que junto con Marsha P. Johnson hacían un trabajo hermoso y tremendo por apoyar a la comunidad, darles refugio a las maricas que estaban sin casa, generar unas casas refugio en donde cuidaban a las maricas, y generar otro montón de acciones para protegerse y cuidarse entre ellas, ¿no?
y como todas las dificultades de la vida callejera y toda esta cuestión, ¿no? Entonces llega ella a esta primera marcha en el 70 y todos los maricas que llegaron ahí no le paraban bolas. Entonces ella se echa severo discurso en donde denuncia todo eso mismo que podríamos estar diciendo hoy, en donde los gays están cooptados por sus privilegios y supremamente cegados enceguecidos, digamos, por esta luz de revolución de Stonewall, pero realmente no valoran todo el trabajo que han hecho estas trans y las compañeras lesbianas y todas las compañeras que han hecho el trabajo en las calles y en esos bares por luchar y protegernos y construir realmente una comunidad, ¿no? Entonces ella se echa ese discurso y creo que es uno de los discursos como más dolorosos, porque también ella reconoce que pues que no tiene el apoyo de los gays y que no tiene y ni siquiera es valorada por el movimiento, ¿no? Entonces es como un antecedente bien grave que evidenciamos que se sigue manifestando también bastante en las siguientes marchas y en la actualidad, ¿no? Sí, en contraste a toda la historia que se da dentro de Stonewall, pues hoy la realidad de la marcha y de lo que se denomina el movimiento LGBT, pues es algo totalmente diferente. Digamos, hoy podemos ver en la marcha un fenómeno de mercantilización muy fuerte y un fenómeno mercantilizador que ha cambiado radicalmente la forma en que se marcha, la intención de la marcha o las estrategias que la marcha ha tenido para desarrollarse. Pues podemos ver hoy que hay marcas que se promocionan dentro de la marcha, incluso a productos dedicados específicamente a la marcha, como zapatos arcoíris o toda la industria que gira alrededor de lo arcoíris y lo LGBT, y que pues claramente nos ve hoy o nos utiliza a las maricas como dispositivos del mercado o como espacios para la construcción del mercado que únicamente se dan en esas formas. Entonces no podemos como esperar que también se den espacios distintos cuando hoy el mercado es el que ha cooptado la marcha, como ha cooptado muchos movimientos sociales y se ha mercantilizado en general toda la forma de los movimientos sociales, pero digamos que dentro de lo LGBT ha sido muchísimo más intensa esa mercantilización, ya que se configura todo el movimiento disidente como un producto del mercado que incluso hoy en Colombia representa parte importante del Producto Interno Bruto, a la medida de que se plantean cosas como la Cámara de Comercio LGBT o cosas así. Entonces pues se ha dado como una disidencia que también va acompañada en sí misma de una despolitización de las personas que marchan, o una despolitización de lo que es el marchar o lo que fue una marcha contra la policía, y que hoy es una marcha mucho más de personas blancas y de clase muchísimo más alta, que marcha por consumir o marcha porque es interesante salir con una bandera arcoíris, o porque podemos ir a consumir o a salir a farrear en los bares para gays importantes de la ciudad después de la marcha. Entonces como que la intención política se ha perdido y ya no se tiene el ideal de libertad, sino se están reclamando unos derechos al Estado y se reclaman unas reivindicaciones para que el Estado nos dé cosas pues con la idea de ajustarnos cada vez más a la idea heterosexual, o ajustar toda la disidencia a la heterosexualidad. Y además eso se evidencia un montón en que la marcha se convirtió no en una marcha de personas caminando y experimentando la ciudad de una manera diferente, sino que se llenó de comparsas y se llenó de un montón de carrozas de empresas y de discotecas y de marcas de todo tipo, de teléfonos, de un montón de empresas que lo que buscan es realmente a generar una fachada de que supuestamente son incluyentes y supuestamente apoyan la diversidad, pero pues en realidad nunca hacen nada por las maricas, ¿no? Sí, pues como para compartir una experiencia propia de la colectiva, nosotros el año pasado tuvimos que marchar detrás de una marca de celulares que pues nada tiene que ver con este proceso, e incluso también en algunas marchas pues hay
mismas compañeras que están, o sea, personas que van a la marcha y que gritan a otros grupos que intentan marchar que esa marcha no tiene política o que es una marcha sin política. Entonces como que se denota bastante la politización tanto de la gente como la cooptación del mercado. Siguiendo con el tema de lo LGBT, tenemos que como detenernos un momento, mirar la postura de la colectiva frente a este aglomerado de personas que quieren encerrar en estas categorías. Creo que una de las problemáticas más importantes que vemos ahí es que estas siglas que quieren reflejar una identidad propia no están hechas por las personas que viven estas realidades, que se enfrentan a, al heteropatriarcado como personas claramente no heterosexuales, sino cisgénero, y es que estas identidades han sido construidas por diferentes sistemas de opresión. Entonces, la ciencia, la medicina, el capitalismo, las políticas gubernamentales nos han dicho cómo nos tenemos que llamar y cómo nos tenemos que comportar. Entonces, también hay un mecanismo de opresión ahí en tomar un montón de gente muy diferente y meterla en un cajón específico para hacerla un nicho de mercado, una clase social específica a la que se siga oprimiendo, a la que se siga manipulando y violentando. En tanto a la construcción de identidad, vemos que esto también es una estrategia para que el heteropatriarcado y los sistemas de opresión se sigan metiendo en nuestro cuerpo, construyan nuestras realidades como a ellos les conviene y les gusta para seguir destruyéndonos. Porque, por ejemplo, lo gay tiene unos significados y unas características específicas. Entonces, la cultura occidental blanca europea espera que tú seas gay de una manera específica, que seas una persona supuestamente de una clase media alta, que tengas dinero, estudios universitarios, que seas guapo, blanco, pero entonces las otras realidades en estos contextos latinoamericanos claramente ni siquiera caben en esas categorías de gay, de lesbiana, porque las maricas pobres, negras, indígenas, precarizadas, claramente no nos identificamos con la categoría de gay, por ejemplo. Sí, yo creo que también frente a esas identidades son en muchos casos muy ajenas a la realidad de las personas también, e incluso dentro de los mismos colectivos que se dicen trabajarle a la disidencia sexual, pues no hay una apropiación realmente o una conceptualización de lo que significan estas siglas, al punto de que muchos colectivos hablan de lo LGBT como todo el mundo, como cualquier persona, como existen mujeres LGBT y hombres LGBT, o sea, llegando a cosas que realmente no tienen mucho sentido dentro de la realidad, o sea, no tienen sentido materializable. Entonces, al no estar interiorizadas y atravesadas en los cuerpos, se vuelven categorías del mercado. Y pues yo creo que desde la colectiva la apuesta siempre ha sido mucho más radical, una apuesta realmente interseccional que reconozca las corporalidades que son diferentes y que no porque todos seamos gays realmente somos la misma persona. O sea, hay gays que pueden ser gomelos y ricos y hay gays que podemos ser muchísimo más pobres, que podemos ser negras, que podemos ser trans, travestis, disidentes, no binarias y que podemos vivir unas corporalidades diferentes que no se ajustan necesariamente al mercado y que por eso no existen para la sigla o no existen para la llamada comunidad. Sí, algo que es súper clave recordar y es que las primeras marchas surgieron con esta categoría de gay, ¿no? Con esta idea del orgullo gay como una manera de enfrentarse al sistema de opresión heteropatriarcal en ese momento, porque gay representaba una perspectiva disidente de la categoría homosexual que planteaban otras organizaciones como la Sociedad Mattachine, en donde querían como eso, portarse bien, aparentar ser bien heteros, demostrar que eran personas de bien. Y en ese sentido, las perspectivas gays y travestis eran como una apuesta diferente por mostrar que las maricas eran chistosas, locas, rebeldes, y que generaban otras dinámicas como de acción diferente. Y en ese sentido vemos como esa categoría de orgullo gay luego también fue cooptada por el capitalismo y empezó a configurarse una identidad
como ya hemos dicho aquí, de hombres, clase media alta, totalmente distante a las realidades de las maricas que viven en la calle y que viven las disidencias sexuales en cualquier lado, en todos los países, ¿no? Claramente que allá en Estados Unidos estaban estas maricas pobres y fueron ellas las que empezaron como estos disturbios, pero fue luego con el decantar de los años como una manera en la que el capitalismo empezó a consumirse y a devorarse esas luchas y se robó la categoría de gay para hoy, ¿no? Y hoy para nosotros la palabra gay está supremamente robada por el capitalismo, ¿no? Entonces ahí vemos como la importancia de reconocer la historia de nuestras luchas y esas categorías con las que las maricas se han nombrado como un ejercicio de resistencia entre las violencias múltiples y opresiones que vivimos todo el tiempo. Eh, y precisamente una de esas violencias es como esta moda de decir que todo es diversidad y que apoyamos la diversidad y que ahora todo tiene que ser diverso e incluyente, cuando lo que están promoviendo con este discurso desde el multiculturalismo es meter a cada uno en su cajita de identidad, en donde todos tienen que ser supremamente específicos y donde se siguen replicando las mismas prácticas de violencia patriarcal, se siguen replicando las mismas prácticas en donde tienes que ser un hombre de estas maneras y tienes que ser mujer de esta manera y tienes que ser una travesti que transite de estas maneras específicas, y tienes que ser, y todo el mundo tiene que ser como supremamente ajustado a la heteronorma y al capitalismo. Todos tienen que empezar a consumir y incrustarse y entrar al mercado como participando de este estado y de esta manera de participación en la que permite a partir de los diferentes derechos, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que nosotros cuestionamos con esta dicotomía de diversidad y disidencia, precisamente porque creemos que diversidad lo que hace es ocultar esas violencias en vez de atacarlas. Por eso nos reconocemos como disidentes del género y la sexualidad y lo manifestamos en las marchas, precisamente porque creemos que este discurso es un falso discurso de inclusión, que realmente no le interesa solucionar nada para las vidas de las maricas. Y por eso es que nosotros estamos aquí manifestando una postura en la que nos queremos salir de las violencias del patriarcado y de la heterosexualidad, porque ya no queremos que el sistema nos delimite y nos diga tienes que existir en tanto seas útil a este sistema heterosexual. Un ejemplo súper claro de cómo estos movimientos LGBT replican y perpetúan las violencias heteropatriarcales es la posición de los hombres gay frente a las demás letras de estas siglas, ¿no? Entonces, claramente los hombres gay están mostrando todo el tiempo y restregándonos en la cara sus privilegios de hombres. Entonces las lesbianas ni siquiera en la cooptación capitalista tienen tanta visibilidad y mercado como los gays, porque todo lo LGBT es una mercancía para los hombres gay específicos que tienen como la posibilidad de consumir dentro del sistema. Hoteles, cruceros, planes de viaje, marcas de ropa, un montón de cosas hechas para los gays porque pueden consumir. Sí, por ejemplo, dentro de esa misma comunidad, entre comillas, la invisibilización de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bisexuales reciben violencia porque vivimos dentro como de las normas heterosexuales en los que tienes que ser una cosa u otra. Entonces, si no eres homosexual o heterosexual, entonces no existes porque estás mintiendo, porque no has salido del closet, porque te da pena. Incluso también en la percepción que tienen ellos, los mismos gays, generalmente de otras identidades. En muchos casos, por ejemplo, en el tema de lo travesti o el transformismo, muchos gays piensan que la única forma de ser una transformista decente y reconocida es ser la que más se parece a RuPaul o la que más plata tenga para treparse. Entonces desde ahí ven eso, más allá de cómo transgredir su cuerpo o cómo entender otras nuevas corporalidades. Y además esas corporalidades que también están invisibilizadas, pues somos las personas no binarias, en donde no encajamos en ese modelo binario heterosexual en donde ser hombre es supremamente específico y hay que ser de una manera supremamente masculina y cisgénero y horrible y macho, ¿cierto? O si uno está transitando,
tiene que ser algo totalmente femenino, con el pelo largo, súper maquillada, súper trepada, en siliconada y súper acomodada un poco a estos modelos de belleza femenina que está como también supremamente dominado por el patriarcado, ¿no? Entonces yo sí creo que como personas no binarias, como rebeldes y disidentes del género y la sexualidad, estamos apostándole a poner otros cuerpos en escena y para decir y manifestar que no estamos aquí dispuestas a seguir siendo consumidas por el capitalismo y a seguir reproduciendo la mierda del patriarcado. Bueno, pues como también dentro de otro aspecto que ha modificado bastante la concepción de lo que es la marcha, que inicialmente es una revuelta contra la policía, realmente es una opción contra las formas y los dispositivos que tiene el Estado para dominarnos, para atacarnos y para violentarnos, que hoy es algo totalmente diferente. Vemos como en la marcha pueden caminar incluso 200 o 300 tombos al lado de uno sin que suceda nada y que se criminalice mucho más a los movimientos que intentan politizar a la marcha o que intentan llegar con apuestas diferentes a la marcha y no realmente con la intención que es, y pues también dándole el beneplácito a los tombos y siguiendo mucho las dinámicas y las formas en como dice el Estado que debemos marchar y no como deberíamos marchar nosotros. Incluso como las marcas hoy nos dicen que debemos marchar, es como se marcha, por lo menos en esta ciudad y en la mayoría de ciudades del mundo. Otra cosa muy importante ahí es como la inoperancia de lo que hacen los grupos LGBT, que solo están luchando, entre comillas, por unos derechos específicos que obviamente solo le sirven a personas específicas. Entonces, ¿de qué nos sirve casarnos o adoptar cuando en un país como Colombia nos asesinan, nos desaparecen, nos torturan solo por ser maricas o por ser travestis? Entonces es como un show montado para quitar la atención de los verdaderos problemas que nos competen a nosotras y que vivimos todos los días, las violencias que vivimos todos los días, y solo montar una fantasía arcoíris con glitter en donde solo nos queremos casar y tener hijos, como obligándonos a entrar de nuevo a la heteronorma cuando hay problemas fundamentales de construir una vida digna que para nosotras son mucho más importantes que todo esto LGBT. Aun cuanto precisamente esos derechos a casarse y de adopción supuestamente ya están. Entonces creo que es supremamente necesario empezar a enfocarnos en esas cosas más vitales que son nuestra supervivencia, el hambre que están sufriendo las maricas, la falta de empleo, la falta de soluciones de vida digna que vivimos en nuestros barrios, porque es que no todas las maricas viven en Chapinero. Claramente las maricas vivimos es en el sur de Bogotá o en la periferia, en donde estamos como enfrentadas a diferentes problemáticas, ¿no? Sí, la apuesta también sería salir de la mercantilización y crear nuestras propias estéticas, nuestras propias formas de construir conocimiento desde lo disidente, desde otras formas de ver y de concebir el mundo que no tienen que ajustarse ni a la heterosexualidad obligatoria ni al mercado y que pueden darnos también unas formas y unas explosiones de conocimiento y de explorar el cuerpo, la diversidad, las disidencias, toda la experiencia corporal de unas formas muy diferentes. Algo que tú decías ahorita frente a la relación con el militarismo y la policía, creo que es fundamental reivindicar esa lucha que están haciendo en algunos movimientos en otros lugares del mundo de sacar la policía de las marchas maricas, precisamente porque surgió como una movilización contra la opresión de la policía y acá vivimos en un país en el que la policía sigue violentando y matando gente y sigue violentando maricas y golpeando travestis. La vez pasada salieron unos videos en donde la policía golpeó a una chica trans en el Santa Fe. Es decir, es una cosa que continúa, o sea, no es que en los 60s la policía atacaba a las maricas y ya no, porque ya tenemos 30 años de historia de lucha de marchas, cuando vemos todavía que estas problemáticas y la policía sigue siendo un agente de violencia en donde actúa como
la fuerza militar del heteropatriarcado para encajarnos y matarnos porque no encajamos en su sistema, ¿no? Sí, incluso no hay que irse tanto a los medios. Muchos de nosotros podemos tener amigos que solo por verse mucho más chirris o diferentes, pues los golpean en los CAIs en esta ciudad por ser maricas o por andar por la ciudad tomado de la mano con alguien, y pues en los CAIs generalmente es un espacio en el que golpean a la gente, y sobre todo si uno es marica, pues la violencia se vuelve mucho más intensa en este país. Y pues no hablar también de las fuerzas militares, donde la relación de la homosexualidad es algo totalmente diferente. En un sitio donde no hay medios, donde está alejado de todo, pues la violencia se vuelve desaforada. Claro, cuando hay situaciones de violencia, se supone que llega la policía a proteger y arreglar la situación y terminas violentando más a las maricas y empiezan a burlarse de uno y de las amigas, ¿no? Entonces como que no hay posibilidad para que la policía sea algo bueno en nuestras manifestaciones, y por eso es que también en muchos contextos se está exigiendo que la policía no haga parte porque estamos luchando precisamente contra la violencia policial, y especialmente en este contexto colombiano en donde los agentes del Estado pues son agentes de violencia y destrucción y genocidio, ¿no? Otra cosa que está vinculada con la militarización es precisamente el debate que se ha generado con Israel y el pinkwashing, que llaman el lavado rosa, en donde supuestamente porque Israel es un país, es un disque país, porque ni siquiera genera un montón de movilizaciones alrededor de las marchas, y las marchas de Tel Aviv son supremamente famosas y supremamente importantes, y gente de todo el mundo va a visitar las marchas de Tel Aviv cuando se está vendiendo como un destino turístico LGBT y como la mejor experiencia LGBT, donde te respetan y te aman porque tú eres gay y tienes la plata para ir a Israel a pagar y a bañarte en esas aguas y a ponerte la ropa interior de las marcas más caras allá, y un montón de paquetes mercantiles en donde venden esa imagen de que Israel es lo mejor y lo más incluyente del mundo, cuando se pasa los chequeos de control y los retenes militares, y los palestinos están siendo totalmente destruidos y están siendo víctimas de un genocidio y una ocupación y una colonización constante, permanente, que no termina. Los asesinatos continúan cada día, y como maricas no podemos quedarnos calladas para que en nuestro nombre se lave esa cara de destrucción y de genocidio que están generando todo el tiempo. Y precisamente tenemos una postura contra el militarismo. Como maricas estamos en contra del imperialismo y de que unos pueblos estén destruyendo a los otros, ¿cierto? Y en ese sentido creemos que es fundamental luchar para que nuestras apuestas no sean ocultadas en esa farsa y en esa ficción de que todos son incluidos, cuando realmente tras bambalinas y en las periferias y en otros lugares siguen matándonos y siguen matando a la población. Entonces como maricas estamos totalmente posicionadas contra el capitalismo y como la destrucción de los pueblos. Para finalizar, creemos que es importante reconocer que esta historia de Stonewall nos ha permitido como generar un montón de manifestaciones en todo el mundo, y han sido también muy diferentes, pero también a partir de todo esto que hemos hablado de la cooptación del capitalismo y del patriarcado, y de cómo en vez de reencontrarnos para luchar desde nuestros cuerpos y desde nuestras vivencias contra la violencia que vivimos todo el tiempo, pues terminamos haciendo un desfile de arcoíris y escarcha multicolor, en donde realmente esa marcha no termina sirviendo para nada. Pero por eso para nosotras es importante reconocer y recordar y valorar las apuestas de otras maricas que en diferentes lugares del mundo se están organizando por poner estos debates que cuestionan el orgullo gay. Por ejemplo, recordamos
las maricas que se organizan en las marchas de disidentes sexuales y de género en México, con este movimiento de joterismo y de construcción de un movimiento supremamente local, desde esa palabra tan bella que es la jota, que es supremamente mal vista y que es esa grosería desde donde se paran ellas para luchar y construir su disidencia y su rebeldía, y salen así encapuchadas, super regias, a mostrar que es necesario cuestionar el capitalismo y el patriarcado. También existen otras experiencias en Chile con estas mismas reivindicaciones. Además recordamos mucho a Hija de Perra, que siempre fue muy crítica con todos los dispositivos de control en sus manifestaciones, y que creo que es necesario como que la recordemos y valoremos todo ese trabajo, y que esa muerta que también fue asesinada por el sistema, pues también sea viva en nuestras cuerpos y en nuestras experiencias y en nuestras luchas. También valoramos un montón el trabajo de las compañeras que organizan el Orgullo Crítico en España, en Madrid y en diferentes lugares, en donde se están organizando a partir de lo que ellas llaman asambleas transmaricabollo, y generan espacios de discusión y de encuentro para debatir todas estas problemáticas, esos procesos tan graves que ellas ven de gentrificación, además del apoyo a Israel. Allá cuestionan mucho también ese apoyo a Israel, y hay comités de maricas que están articulados con el movimiento BDS de boicot, desinversiones a Israel. Entonces hay un montón de espacios que se organizan alrededor de estas asambleas transmaricabollo, precisamente para reconocer el carácter interseccional de las luchas que tienen que manifestarse en esta marcha, como por ejemplo las migrantes, las compañeras racializadas, las lesbianas, un montón de experiencias que necesitan y que están mostrando otras maneras de vivir el orgullo y la marcha de disidencia, y empezaron a organizar algo que se llama el Orgullo Crítico, y es algo que generan el mismo día del aniversario del orgullo, es decir, todos los 28 de junio, y es una marcha supremamente masiva. Como que aquí en Bogotá estamos tan acostumbradas a que la marcha es la marcha del centro, la que es la normal, la tradicional, y es como donde pasan todas estas situaciones de cooptación y todas esas marcas y esas empresas y todo ese lavado arcoíris de creer que todo el mundo es feliz y todo esto, y allá han logrado como generar un impacto y convocar un montón de personas que están animadas por construir unas nuevas movilizaciones. Listo, pues ahora solo queda entonces juntarnos realmente para hacer presencia como maricas en una movilización que, más allá de expresar el orgullo y la felicidad que está como para ser parte de este movimiento LGBTI, estamos, digamos que, participando con una digna rabia, para reivindicar realmente cuál es el cambio social que permita que dejemos de ser empobrecidas, dejemos de ser excluidas de la sociedad, sino que nos vean juntas trabajando pues en pro de muchas cosas, de muchos procesos. Y pues bueno, nos veremos entonces el 23 de junio en la Marcha del Sur, que saldrá desde el Estadio de Techo y recorrerá toda la avenida Boyacá hasta el centro comercial El Tunal, ¿vale? Allá nos vemos también. Nos veremos A su vez le abrimos la invitación para que resignifiquemos la marcha del centro, a la misma vez rayemos y generemos procesos disidentes en la marcha del centro, que se realizará desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Su inicio es a las 2 de la tarde y nos encontraremos como colectiva dentro de La Iguana en Ecopetrol por la séptima, al frente del Parque Nacional. Bueno, les recuerdo que la marcha que sale desde Techo es a la 1 de la tarde, ¿vale? Y la realización de la marcha del centro es el 30 de junio. Asimismo, invitarlos a nuestro conversatorio sobre disidencias sexuales y pues la importancia de la marcha. Vamos a tener varias colectivas invitadas el 28 de junio
que es pues el día que se reivindica. Nosotras queremos realmente hacer un evento crítico en el que se discutan posturas de distintas organizaciones, incluso de la nuestra, y pues que se vean las posturas para construir algo, una lucha antipatriarcal y anticapitalista. Va a ser en La Redada, que es en la Candelaria, a las 6 de la tarde, el 28 de junio. Si necesitan más información, también se pueden acercar a nuestras páginas y redes sociales. Estamos en Facebook como Colectiva Libertaria Severas Flores, en Instagram también con el mismo nombre, en Twitter. También dentro del espacio de YouTube hemos grabado diferentes podcasts, quienes también se pueden acercar. Hemos tratado temas de transfeminismos, hemos hablado de la minga y otros temas también respecto a disidencia sexual y de género. Entonces les renovamos la invitación, les esperamos el domingo 23 en el Estadio de Techo a la 1, el domingo 30 a la 1 también en el Parque Nacional, de pronto por ahí al lado de la Iguana, ¿cierto? Y el 28 en nuestro evento, nuestro conversatorio, en donde discutiremos un orgullo anticapitalista, un orgullo anti-heteropatriarcal para construir una manifestación no de arcoíris, sino del lavado y no de apariencias y de falsa inclusión, sino de lucha real para que nuestras vidas sean dignas. Por eso les invitamos para que marchen con nosotros. Las marchas también son una experiencia en donde podemos encontrarnos con nuestra inmensidad, o sea, recorrer la ciudad con miles y miles de maricas que también sufren la misma presión que nosotras. Entonces es una oportunidad para que nos encontremos, luchemos juntas, gritemos y alcemos nuestras banderas maricas, rebeldes, anarquistas, feministas, antiespecistas, luchando por una transformación social, luchando por una vida digna, luchando por nuestra autonomía. Queremos que nuestras vidas sean poderosas, que nuestras vidas realmente sean diferentes a lo que este sistema quiere imponernos. Por eso les estamos invitando a construir rebeldías juntas. Queremos que nuestra organización siga creciendo. Creemos que es posible, que las maricas se pueden organizar y pueden luchar por un mundo nuevo que realmente está en nuestros corazones y tenemos que construirlo cada día. Locas, maricones, maricas, machi, desviadas, anormales, trabecas, piroitos, zorras, roscones, cacorro, perras, heteroperdidos, travestis, oso, pollos. Todos bienvenidos a Radio Flores Libertarias, sembrando maricada.